La gran noticia a la que se refirió el presidente de Aragón, Javier Lambán, en su discurso de fin de año ya se ha desvelado. La empresa catalana Bonaria Grupa, líder nacional en el sector agroalimentario, construirá en la localidad de Épila su segundo centro de producción y distribución. Sus propietarios agradecen al Ejecutivo Autonómico el apoyo brindado en la mayor inversión que realizan fuera de su comunidad. Una decisión que no es fácil, es una decisión muy importante y que nos compromete mucho, nos compromete a esfuerzos, pero sobre todo a importantes inversiones. La repercusión de esta inversión del gigante catalán de la agroalimentación con la creación de 4.000 puestos de trabajo supone un revulsivo en la propia comarca de Valdejalón. Porque como ha explicado su presidente, pues ya nació Guissona, pues al final nació agrícola y nació ganadera. Bueno, y aparte que para complementar este proyecto, el proyecto es totalmente un proyecto agroalimentario, entonces la agricultura y la ganadería de Pila, de la comarca, de las comarcas vecinas y yo creo que de todo Aragón, pues va a sufrir una gran transformación. Coincide también en ello el presidente aragonés. Para Lambán, la instalación de Bonaria está al mismo nivel en términos de empleo que la de Opel en Figueruelas hace 40 años. Esto supone no la introducción de la agroalimentación, que ya está introducida, que ya tiene un desarrollo importante en Aragón, sino el espaldarazo definitivo. El espaldarazo que nos permite decir que junto con la logística, la agroalimentación se convierte en un eje estratégico fundamental de la comunidad. Y en un periodo donde se cuestiona la continuidad de Cataluña en España, los propietarios de Bonaria Grupa rechazan que esta inversión esté condicionada, o así lo desmienten a preguntas de los periodistas. No, en absoluto, en absoluto. A esta respuesta, Lambán ha echado un capote al presidente del grupo catalán. Cuando tomaron la decisión inicial, al menos en el año 2008, la situación política de Cataluña nada tenía que ver con la situación política actual. Lambán ha entregado al presidente de Bonaria una réplica del discreto de Baltasar Gracián como muestra de agradecimiento por la privacidad que se ha mantenido durante las negociaciones.